Saludos mi gente y bienvenidos a mi canal Madrid Real con BinMari. Muy buenas tardes, feliz martes nuevamente. Este es el segundo video y espero que lo disfruten. No estaré hablando del caso Negreira, no, porque hay otros youtubers, hay otras personas, están en Twitter, está todo eso por ahí. Déjame decir muchas esas palabras, ¿verdad? Redes sociales, que pueden buscar esa información, el cual, bueno, yo algún día haré mi video ya cuando se acabe todo este dilema. En fin, hoy quiero hablar de Dani Ceballos en esa entrevista que le han hecho en el Universo Valdano de Movistar Plus. Tiene cosas muy interesantes, cual yo quisiera hablar de él, el cual a mí me gusta este jugador. Como bien le he comentado en mis videos anteriores, yo quisiera que Ancelotti lo utilizara como once inicial, ya que él te está rindiendo, ya que él cambia mucho ese centro del campo y me encanta mucho la velocidad que tiene Dani Ceballos. Su regateo ahí un poquito, pero nada que no me guste, todo me encanta de él y desearía nuevamente que Ancelotti lo pusiera como once inicial. Me han preguntado por su futuro y él contesta así: quiero jugar al fútbol y que me juzguen por mi nivel dentro del terreno del juego. No quiero una renovación si no me la merezco, ni ir a otro club si no me lo merezco. Jugar estos 3 meses y cuando termine la temporada hablar con quien tenga que hablar. Reunirme con mi agente y con mi familia y valorar lo mejor. Bueno, aquí yo creo que, pues como bien sabemos, Ceballos tiene contrato que se le acaba ahora, creo que en junio o julio, a final de temporada, el cual yo considero que si el Real Madrid en verdad no lo renueva, el Real Madrid está perdiendo un buen jugador, el cual a mí me gustaría que lo renovaran, porque ahora mismo necesitamos a un Ceballos. No podemos seguir con un Modric otro año más, que Modric y Kroos, a la verdad del caso, que ya no te están rindiendo para 90 minutos. Y yo espero que sí se le pueda dar esa renovación. Y porque si no puede renovar con el Real Madrid, bueno, pues que vaya a un mejor equipo, porque en verdad él necesita esos minutos. Como vuelvo y digo, es un buen jugador, tiene todas esas cualidades que tienen los buenos jugadores y cuando él sale al campo sale y juega muy bien y siempre da todo por el todo de él para estar bien y para hacer bien la jugada. También le han preguntado del buen momento, el cual les dice: cuando llegas al Madrid tan joven es diferente, te das cuenta rápido al club que llegas y la exigencia que tiene que jugar aquí. La edad perfecta le ha descubierto hace poco tiempo, es cuando mejor me encuentro de mi carrera deportiva. Bueno, aquí yo creo que pues él lo ha dicho, cuando uno va al Real Madrid, el Real Madrid es muy exigente, tienes que ser un jugador del Real Madrid, tienes que tener esa competitividad, creo que lo estoy diciendo bien, para estar en el Real Madrid, y tienes que ser exigente contigo mismo para poder lograrlo en el Real Madrid, porque la verdad que si eres un jugador como un Hazard que llegas, o como un Mariano y no te dan minutos porque no ven cualidades en ti y no lo puedes hacer, entonces nunca te van a poner. Por lo menos Ceballos lo están utilizando, aunque yo considero que no lo suficiente, cual ahora lo debemos de utilizar. El Betis, cuando él pasó por el Betis, dice: mi llegada al Betis fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera como futbolista. Jugar en el Villamarín era algo mágico. Para mí jugar en el Betis era lo más grande. Fue una experiencia muy bonita. Tuve un gran vestuario. Adán fue prácticamente mi padrino. Tuve una época que no quería subir a entrenar con el primer equipo porque me daban patadas. Esto me acuerda a Vinicius, que Vinicius ahora está pasando con esto de las patadas, pero de los jugadores. Imagínense que a Vinicius pues lo criticamos y eso, pero mira lo que él dice en el Betis, cuando tenía que subir a ese primer equipo y él tenía ese miedo de jugar porque le daban patadas. Un jugador también tiene miedo cuando está en el campo y hay que entender a veces este tipo de circunstancias. Pero en fin, él en el Betis hizo muy bien. Para mí el Betis, yo creo que si no renueva con el Real Madrid, puede que vaya nuevamente con el Betis, ya que ustedes saben bien que a ella se le ha visto en el Betis, se le haya insinuado como que él va a tener esa renovación con el Betis, que el Betis lo desea tener para atrás, el cual si no renueva con el Real Madrid, yo pues qué más que se vaya al Betis, que a mí me encanta el Betis también, aparte del Real Madrid, pero yo amo al Real Madrid. El Betis sería ya mi segundo equipo.
También le estoy dando así por encima las más importantes, ¿verdad? También le han preguntado por Florentino, y aquí dice: Florentino me dijo que yo era el futuro del medio campo del Real Madrid. Fue el quien me convenció de venir. El ritmo de pelota cuando llegué a los primeros entrenamientos. Yo me creía buen jugador. Las posesiones volaban. Me costó cogerlo. Me di cuenta que tenía que pensar mucho antes. Me costó, pero vi que de jugador profesional a ser élite hay un paso muy grande. Mira qué honesto este muchacho. Florentino tuvo que haber visto algo muy interesante en él para decirle que se viniera, para convencerle que se viniera al Real Madrid, que él tenía ese buen balón, que era un buen jugador, pero también Ceballos sabe que en el Real Madrid pues exige, y se dio cuenta que le costaba tener ese balón, le costaba ver el partido, ver el juego, porque eso tienen muchos jugadores. Hay jugadores que te pueden jugar bien, pero no saben leerte el partido. Y Ceballos, yo considero que ahora lo veo que te lee bien un partido, que sabe lo que está haciendo, y es lo que me gusta. Por eso me gustaría también que fuera renovado con el Real Madrid. También le han preguntado por ese enfrentamiento con Zidane en aquel entonces. Dice: puedo llegar a entender a Zidane con el paso del tiempo. Tenía jugadores como Luka, a Toni por delante. Cometí errores porque estaba en un momento de frustración. Siempre intenté dar el 100%, pero es difícil cuando no tienes participación. Yo siempre digo eso y siempre lo voy a recalcar. Si a un jugador que tú le ves buenas cualidades, que tú le ves buen juego, que tú le ves que te corre, que tú le ves que quiere jugar, no le da esa participación, no le da esos minutos, el jugador nunca va a crecer en un equipo grande. Hay que darle, en especial como ahora, un Toni, un Kroos, ellos no están para jugar los 90 minutos. Bueno, ponte un Ceballos, ponte unos 60, 70 minutos, él te los va a rendir bien y después te metes a un Toni Kroos o a un Modric. Pero lamentablemente, yo siempre lo he dicho, lo que es la experiencia y lo que son los nombres muy grandes como Kroos y Modric, Ancelotti, eso siempre va a ir primero que un jugador que es joven, que un jugador que no tiene esa confianza. Me han preguntado por su paso por la Premier League y él dice: la Premier es una liga muy física. En cada partido los jugadores acaban con calambres. Me costó coger el ritmo, pero esa liga te hace mucho mejor jugador, perdón. Mi paso por la Premier ha sido fundamental en mi carrera. Bueno, tengo que decirle algo de la Premier League. Para mí, yo considero que es una de las mejores ligas. Siempre hay un ritmo muy intenso, un ritmo muy rápido. Y sí, hay que tener una condición física muy buena para poder jugar ahí. Y lo voy a comparar con la liga porque la verdad la liga española no tiene esa intensidad. Por eso es que a veces nos da tanto trabajo en lo que es la Champions o con otros equipos europeos, porque tienen una intensidad muy muy grande. Y me alegra mucho que por lo menos Ceballos tuvo esa oportunidad de pasar por la Premier League, que si mal no me acuerdo fue en el Arsenal. No me acuerdo bien en qué equipo fue que él estuvo, pero quiero decir que sí le fue muy bien, y pues eso yo creo que le ayudó un poquito más a estar mejor aquí en la liga española. Bueno, yo quería traerle esta por lo menos entrevista de Ceballos porque considero que Ceballos es un buen jugador. Considero que también se le debe dar esa oportunidad de que se le pueda renovar con el Real Madrid, por lo menos 2 o 3 años más. Creo que sí, que él da esa talla como un buen jugador en el Real Madrid, siempre y cuando se le dé minutos y no lo tengamos sentado en el banquillo. En fin, espero que tengan felices tardes, un feliz martes y a disfrutar de esa Champions que creo que ya va a empezar. Chao, chao.